El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los signos de las funciones trigonométricas. Pero antes que nada vamos a darle un breve recordatorio a la estructura del plano cartesiano. El plano cartesiano está compuesto por dos líneas, una horizontal y una vertical. La horizontal recibe el nombre de eje de las X y la vertical el nombre de eje de las Y. El punto donde se cruza el eje de las X y el eje de las Y recibe el nombre de origen y se representa por la letra O. El origen divide a cada uno de los ejes en dos partes y esto nos ayudará a observar los signos que tienen los números que existen en cada una de las partes de los ejes. Por ejemplo, en esta parte del eje X que estamos marcando en color rojo están los números positivos. Y en esta parte del eje Y que estamos marcando en color azul están los números positivos del eje Y. Estamos marcando en color verde la parte del eje X que alberga a los números negativos. Y estamos marcando en color morado la parte del eje Y que alberga los números negativos. El origen también divide al plano cartesiano en cuatro partes, a las cuales le llamamos cuadrantes. Vamos a ver dónde están ubicados los cuadrantes y los valores en grados que los delimitan. Tenemos en esta parte el primer cuadrante. El primer cuadrante está delimitado por los ángulos de 0 y 90 grados. Es decir, todos los ángulos que están entre 0 y 90 forman parte del primer cuadrante. Tenemos ahora al segundo cuadrante, que está delimitado por los ángulos de 90 y 180 grados. Entonces, los ángulos mayores que 90 pero menores a 180 grados forman parte del segundo cuadrante. De manera sucesiva tenemos al tercer cuadrante, que está formado por los ángulos entre 180 y 270, y por último al cuarto cuadrante, que está delimitado por los ángulos que están entre 270 y 360 grados. Hemos visto pues la estructura fundamental del plano cartesiano. Más adelante vamos a relacionar al plano cartesiano con una circunferencia a la que le vamos a llamar circunferencia trigonométrica, que nos va a ser de mucha utilidad en el desarrollo de la trigonometría. Bien, pasemos ahora a hablar específicamente de los signos de las funciones trigonométricas. Tenemos en pantalla una tabla que nos muestra a las funciones trigonométricas y a los cuadrantes en el plano cartesiano. Vemos que entre las funciones trigonométricas y los cuadrantes hay una relación que da como origen un signo, ya sea positivo o negativo. Vamos a tratar de explicar lo que significa esta tabla. Tomemos por ejemplo el signo negativo que está en esta parte. Si se dan cuenta, representa la intersección entre el coseno y el segundo cuadrante. ¿Cómo vamos a interpretar este signo? La interpretación que le vamos a dar es la siguiente. Significa que el coseno de todos los ángulos que se encuentren en el segundo cuadrante van a tener signo negativo. Como vimos anteriormente, el segundo cuadrante está delimitado por los ángulos que están entre 90 grados y 180. Entonces pensemos específicamente en un ángulo que pertenezca al segundo cuadrante. Vamos a suponer el ángulo de 100 grados. Entonces, si al ángulo de 100 grados le obtenemos su coseno, el resultado va a ser un valor negativo. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de la tangente de un ángulo que pertenezca al cuarto cuadrante? Si nosotros calculamos la tangente de cualquier ángulo que pertenezca al cuarto cuadrante, su resultado va a ser negativo. Ahora, ¿cuál va a ser el signo del seno de todos los ángulos que están en el segundo cuadrante? Positivo. ¿Cuál va a ser el signo del coseno de todos los ángulos que están en el tercer cuadrante? El coseno está aquí, el tercer cuadrante está aquí, entonces el signo de todos esos ángulos va a ser negativo. Vamos a echarle un vistazo a esto a través de la calculadora. Vamos a ver, por ejemplo, la tangente de un cierto ángulo, el ángulo de 110 grados. Entonces escribo tangente de 110 y antes de ejecutar la operación vamos a tratarlo de deducir a través de la tabla. 110 grados es un ángulo que se encuentra en el segundo cuadrante, entonces se encuentra en esta columna. Y la función que estamos considerando es tangente, entonces tangente en el segundo cuadrante, según la tabla, nos va a dar como resultado un valor negativo.
Ejecutemos la operación. Independientemente del resultado, podemos observar que el signo es negativo, como lo muestra la tabla. Ahora vamos a ver un ángulo que se encuentre en el cuarto cuadrante al cual le calculamos su coseno. Según la tabla, el coseno de todo ángulo que se encuentra en el cuarto cuadrante debe de ser positivo. Un ángulo en el cuarto cuadrante podría ser 350 grados. Borramos la operación anterior y escribimos coseno de 350 grados. Ejecutamos la operación. Independientemente del resultado, observamos que el signo es como lo marca la tabla. Vamos a ver ahora para el caso del seno en el tercer cuadrante. Según la tabla, el seno de todos los ángulos que estén en el tercer cuadrante va a ser negativo. Vamos a comprobarlo ahora con varios ángulos que formen parte del tercer cuadrante. Recuerden que el tercer cuadrante es la sección del plano cartesiano que está entre 180 y 270 grados. Entonces podríamos hablar del ángulo de 190 grados. Calculamos seno de 190 grados y el resultado es negativo, como nos lo muestra la tabla. Otro ángulo que forme parte del tercer cuadrante, el seno de 200. Lo escribo, seno de 200 grados. Como este ángulo forma parte del tercer cuadrante, según la tabla nos tiene que dar también como resultado un valor negativo. Ejecuto la operación y efectivamente nos da como resultado un valor negativo. Un valor cercano a 270 podría ser el 269. Entonces vamos a sacarle el seno a 269 grados. Como este ángulo sigue siendo del tercer cuadrante, su valor va a ser negativo. Lo podemos constatar a través de la calculadora. Entonces así funciona esta tabla. Aquí están los cuadrantes, aquí están las funciones trigonométricas y los signos de las funciones trigonométricas en cada uno de los cuadrantes. A continuación vamos a ver cómo es que se deduce esta tabla. Vamos a ver a continuación cómo se obtienen los signos de las funciones trigonométricas en el primer cuadrante. Vamos a dibujar como referencia un círculo concéntrico al plano cartesiano. Y vamos a trazar una distancia que va del origen a cualquier punto de la circunferencia. A partir de ahí vamos a trazar una recta. Esta recta tiene que ver con el eje Y. Y como en este cuadrante el eje Y es positivo, también esta recta va a ser positiva. Ahora tenemos otra recta que está relacionada con el eje X. Y por estar encima del eje X positivo, se considera que esa recta tiene signo positivo. La recta que va del origen a cualquier punto de la circunferencia también se considera positiva por ser una distancia, ya que toda distancia es considerada positiva. Entonces tenemos un triángulo rectángulo cuya hipotenusa tiene signo positivo y cuyos catetos también tienen signo positivo. Vamos a considerar ahora un ángulo al cual le vamos a llamar ángulo alfa. A partir de este triángulo y sus elementos, vamos a obtener los signos de las distintas funciones trigonométricas en el primer cuadrante. Los resultados los vamos a ir integrando en la tabla correspondiente. Empecemos con la primera función trigonométrica, que es el seno. El seno del ángulo alfa es el cateto opuesto. El cateto opuesto, según la figura, tiene signo más. Por lo tanto, escribimos el signo más en la parte superior. Sobre la hipotenusa del triángulo también tiene signo más. Entonces, en la parte inferior escribimos más. Entonces, la relación del seno es cateto opuesto, que tiene signo positivo, sobre hipotenusa, que tiene signo positivo. Si aplicamos la ley de los signos para la división, sería más entre más, nos da como resultado más, que vamos a escribirlo acá. Entonces, esto significa que el seno de todos los ángulos que están en el primer cuadrante es positivo. ¿De dónde salió este signo? De la relación que se plasma en este triángulo. La siguiente función trigonométrica es el coseno. El coseno de alfa dice cateto adyacente, que tiene signo positivo, sobre la hipotenusa, que también tiene signo positivo. Más entre más nos da como resultado más. Veamos ahora la tangente. Tangente del ángulo alfa.
es cateto opuesto, signo positivo, sobre cateto adyacente, signo positivo. Más entre más nos da como resultado más. Vamos a ver ahora las funciones trigonométricas inversas. La cotangente. La cotangente es cateto adyacente, que tiene signo más, sobre cateto opuesto, que también tiene signo más. Más entre más nos da como resultado más. La secante. La secante es hipotenusa, que tiene signo más, sobre cateto adyacente, que también tiene signo más. Más entre más es más. Por último, la cosecante. La cosecante es la hipotenusa, que tiene signo más, sobre el cateto opuesto, que también tiene signo más. Más entre más nos da como resultado más. Entonces, hemos obtenido los signos de las funciones trigonométricas en el primer cuadrante, sin necesidad de utilizar la calculadora. Entonces, la función trigonométrica de todo ángulo que se encuentre en el primer cuadrante va a ser positiva, como nos lo muestra la tabla. Pasemos ahora a la deducción de los signos de las funciones trigonométricas para el segundo cuadrante. Es necesario trazar nuevamente una circunferencia concéntrica con el plano cartesiano y también nuestros elementos de referencia, que son una distancia, una recta que es paralela al eje Y y una recta que es paralela al eje X. En el segundo cuadrante, el eje X es positivo, por eso esta recta es positiva. En el segundo cuadrante, el eje X es negativo. Por esa razón, esta recta del triángulo también es negativa. Bien, tenemos entonces el triángulo con sus elementos y sus signos correspondientes. Más para la hipotenusa, más para el cateto vertical y menos para el cateto horizontal. Ahora pasemos a definir el ángulo. Sea este nuestro ángulo alfa, y con ese ángulo y los elementos del triángulo vamos a poder deducir sin necesidad de calculadora los signos de las funciones trigonométricas que vamos a ir vaciando en esta tabla. Empezando con el seno. Seno de alfa es cateto opuesto, signo más, sobre la hipotenusa, signo más. Más entre más nos da como resultado más. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente tiene signo menos, la hipotenusa tiene signo más. Menos entre más nos va a dar como resultado menos. Tangente de alfa, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto tiene signo más, el cateto adyacente tiene signo menos. Más entre menos nos da como resultado menos. Quiere decir que la tangente de todo ángulo que se encuentra en el segundo cuadrante va a ser negativo. La siguiente función trigonométrica es la cotangente. La cotangente es el cateto adyacente, que tiene signo menos, sobre el cateto opuesto, que tiene signo más. Menos entre de más nos da como resultado menos. La secante. La secante es hipotenusa con signo más, sobre el cateto adyacente con signo menos. Más entre menos nos da como resultado menos. Por último, la cosecante. Hipotenusa, que tiene signo más, sobre cateto opuesto, que tiene signo más. Más entre más nos da como resultado más. Entonces, en esta segunda columna tenemos los signos de las distintas funciones trigonométricas para el cuadrante 2. ¿Qué ángulos son los que están en el cuadrante 2? Son los ángulos mayores a 90 grados y menores a 180. De una manera similar, vamos a deducir los signos de las funciones trigonométricas para todo ángulo que se encuentre en el tercer cuadrante. Recordemos que el tercer cuadrante está delimitado por los ángulos que van de 180 a 270 grados. Tenemos nuestra circunferencia concéntrica con el plano cartesiano y tenemos la distancia que va del origen del plano cartesiano a cualquier punto de la circunferencia. Trazamos nuestra recta paralela al eje y en el tercer cuadrante el eje Y es negativo. Por esa razón esta recta también es negativa. Ahora trazamos nuestra recta paralela al eje X. En el tercer cuadrante el eje X es negativo. Por esa razón esta recta también es negativa. La recta que va del origen a un punto de la circunferencia es positiva por ser considerada una distancia. Ahora tracemos nuestro ángulo alfa. Con estos datos podemos deducir
los signos de las distintas funciones trigonométricas y vaciarlas en la tabla correspondiente. Empecemos con el seno. Seno de alfa es cateto opuesto. El cateto opuesto al ángulo alfa es negativo. Sobre la hipotenusa es positiva. Entonces, menos entre más nos va a dar como resultado menos. La siguiente función trigonométrica es el coseno. Coseno de alfa es el cateto adyacente. El cateto adyacente al ángulo alfa tiene signo negativo y la hipotenusa tiene signo positivo. Menos entre más nos da como resultado menos. La tangente de alfa, cateto opuesto, signo negativo. Cateto adyacente, signo negativo. Menos entre de menos nos da como resultado más. Cotangente. Ahora veámoslo desde el punto de vista de las funciones inversas. La cotangente es la inversa de la tangente. Aquí no tendría tanto sentido, pero los dos signos también serían negativos. Menos entre de menos nos va a dar como resultado más. La secante de alfa es la inversa del coseno. Entonces también vamos a invertir los signos. El signo más que está abajo lo vamos a poner arriba y el signo menos que está arriba lo vamos a poner abajo. Efectuamos la operación de signos, más entre de menos nos da como resultado menos. La cosecante es la inversa del seno. Los signos se invierten, más arriba, menos abajo, más entre de menos nos da como resultado menos. Entonces hemos deducido sin necesidad de una calculadora los signos de las funciones trigonométricas de todos los ángulos que estén en el tercer cuadrante. Por último, vamos a ver qué ocurre con los signos de las funciones trigonométricas en el cuarto cuadrante. El cuarto cuadrante es la sección del plano cartesiano que está entre 270 y 360 grados. Trazamos entonces nuestra circunferencia concéntrica con el plano cartesiano y trazamos la distancia que va del origen del plano cartesiano a un punto de la circunferencia que esté en el cuarto cuadrante. A partir de ahí trazamos nuestras rectas, una paralela al eje Y. Como en el cuarto cuadrante el eje Y es negativo, esta recta también va a tener signo negativo. La paralela al eje X, y como en el cuarto cuadrante el eje X es positivo, entonces esta recta también va a tener signo positivo. Recuerden que toda distancia se considera positiva, por esa razón la hipotenusa va a tener signo positivo. Tomemos ahora en cuenta el ángulo alfa y a partir del ángulo alfa y los elementos del triángulo restantes podemos calcular las funciones trigonométricas y registrarlas en la tabla correspondiente. Entonces tenemos seno de alfa, cateto opuesto, negativo, sobre la hipotenusa, positivo, menos entre de más es menos. Coseno de alfa, cateto adyacente positivo, hipotenusa positivo, más entre de más nos va a dar como resultado más. Tangente de alfa, cateto opuesto que es negativo, sobre el cateto adyacente que es positivo, menos entre de más es menos. Si a partir de aquí tomamos en cuenta el criterio de las funciones trigonométricas para deducir el resto de los signos de las funciones trigonométricas, tendríamos lo siguiente. La cotangente es la inversa de la tangente, entonces invertimos signos, más arriba, menos abajo, más entre de menos es menos. La secante es la inversa del coseno. Al invertir los signos queda igual, más entre de más, y nos da como resultado más. Por último, la cosecante, que es la inversa del seno, arriba más y abajo menos, más entre de menos, menos. De este modo, hemos obtenido pues los signos de las funciones trigonométricas para todo ángulo que esté en el cuarto cuadrante del plano cartesiano, sin necesidad de usar una calculadora. En esta tabla pues se resume todo lo que vimos, los signos de las funciones trigonométricas en los distintos cuadrantes. Tenemos aquí algunos planteamientos relacionados con el tema. El primer planteamiento dice, ¿cuál es el signo del coseno de 196 grados? Bueno, 196 grados es un ángulo que se encuentra en el tercer cuadrante y la función trigonométrica es el coseno. El signo que relaciona al coseno en el tercer cuadrante es el negativo. Entonces, el signo del coseno de 196 grados es negativo. La segunda dice, ¿cuál es el signo de la tangente de 12 grados? 12 grados pertenece al primer cuadrante. La función es tangente. Entonces, la tangente en el primer cuadrante tiene como signo positivo. La expresión que sigue dice, ¿cuál es el signo del seno de 102 grados?
102 grados es un ángulo perteneciente al segundo cuadrante. La función es seno, entonces el signo que lo relaciona es positivo. Entonces decimos que el seno de 102 grados va a ser o va a tener signo positivo. ¿Cuál es el signo del coseno de 224 grados? 224 grados pertenece al tercer cuadrante. Y como la función es coseno, coseno en el tercer cuadrante tiene signo negativo. Entonces, el signo de la función coseno de 224 grados es negativo. La última dice, ¿cuál es el signo de la cotangente de 300 grados? 300 grados pertenece al cuarto cuadrante. La función es la cotangente. Entonces, en la cotangente de 300 grados tenemos un signo negativo. Es la manera en que nosotros podemos deducir los signos de las distintas funciones trigonométricas para distintos ángulos en distintos cuadrantes. Esto lo podemos corroborar usando una calculadora.